El 2016 fue un año muy difícil y complejo para todos los venezolanos. La gran cantidad de problemas acumulados en el área política, económica y social configuraron una especie de carrera con obstáculos que cada venezolano tuvo que ingeniárselas para sortearlos. Es por ello que la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, por tercer año consecutivo, es capaz de aportar a la sociedad abriendo un espacio para el debate con los temas más interesantes, aquí, en Retos de la Sociedad Venezolana. Así es, y es por eso que le traemos los programas más resaltantes en materia económica de este 2016 y las predicciones de los expertos para este año 2017. Esto es Retos de la Sociedad Venezolana. La incidencia de la baja en el precio del barril del petróleo, eso hace que las divisas que entren al país se vean mermadas o hayan disminuido. Esa escasez viene por esa falta de inyección de recursos en las empresas para poder producir, esa adquisición de divisas que le permite a las empresas adquirir materia prima y poder producir los bienes que necesita el país para funcionar. Obviamente vamos a ver escasez tanto de productos de la cesta básica, como ya hemos venido arrastrando por 2-3 años, como productos de otros que también nos van a... Todavía creo que el gobierno no ha definido cómo va a quedar el dólar paralelo, cómo se va a manejar, cuánto le va a inyectar a las empresas para poder producir. Yo creo que los inventarios que tienen las empresas son los que están trabajando con inventarios pasados, es decir, trabajando con inventario que puede tener guardado de meses de diciembre, noviembre. De hecho, vimos muchas empresas que cerraron en el mes de diciembre para poder cubrir o poder enfrentar esas eventualidades que empiezan, que todo año o que toda economía empieza lentamente. Entonces, pienso que los inventarios que tienen las empresas, como lo dice la palabra, pueden ser de diciembre, pero si el gobierno no se apura a inyectarle divisas a la economía o a las empresas, llamarlas a trabajar en conjunto para poder aumentar los niveles de producción, eso se va a venir sintiendo. Creo que actualmente está haciendo eso con el Consejo Nacional que se colocó, pues, para el acuerdo entre empresas públicas y empresas privadas, poder llegar a esos acuerdos. Yo necesito tanta materia prima para poder producir y colocar ese inventario. El problema es que hoy no lo tengo. Bueno, ya para finalizar y las recomendaciones, debemos trabajar en conjunto, debemos trabajar en función de una estrategia que realmente sea para levantar los cimientos de la economía venezolana y que a su vez esté sustentada en proyectos que sean, vamos a llamarlo, vamos a ubicar la parte de que encienda los motores internos del país, que encienda la flama de la producción, que todas los pequeños y medianos empresarios deseen y quieran realmente invertir en un juego ganar-ganar, tanto para el gobierno como para los empresarios, y así poder competir en otros mercados. Tenemos el ejemplo de la economía de China, que en la época de Mao Zedong fallece, queda China abierta, y China que abrió su mercado, respeta los capitales, y de hecho hoy China es una gran potencia. Considero de que Venezuela es un gran país, Venezuela tiene mucho que dar, estamos todavía, como que dice, en los comienzos de una gran Venezuela que debemos dejar a un futuro, que debemos proyectar hacia un futuro más certero, dejarlo bien sentado, con buenas estrategias, con buenas herramientas de trabajo. La economía, o sea, que estas medidas, en vez de resolver problemas, van a crear más problemas. En mi opinión, sí, van a reforzar los problemas que ya existen. Por ejemplo, la inflación. Segundo, el desabasto, es decir, la escasez que se está originando por el diferencial entre oferta y demanda. Y tercero, todo lo que sería el proceso, digamos, perverso, que sería la devaluación, ¿no? En pocas palabras, no se está solucionando los problemas de origen. De cierta forma se están atacando las consecuencias de esto, o sea, los síntomas, pero no se están atacando, digamos, los problemas de base, ¿no? O sea, le estamos colocando una medicina preventiva a una enfermedad que ya parece crónica, ¿correcto? Creo que, en mi opinión... Calmante, más bien. Hay un avance, ¿por qué? Porque si tú escuchas al presidente Maduro,
definitivamente ya está hablando en términos, digamos, más economicistas, ¿no? Antes había como una negación, bueno, no existe el mercado paralelo, no existe el mercado ilegal. Antes era, mira, no, aquí no es un problema de producción, aquí es otro problema de guerra económica. Los últimos programas que yo he observado, quiero decir que es un avance, no quiere decir que es la solución, ¿no? Por si acaso, efectivamente ya hay un discurso donde se nota que ya se reconoce ciertos elementos, que mi mayor preocupación es que no se reconocían los elementos economicistas, digamos, del asunto. Entonces ya se reconoce, bueno, vamos a la producción, a la productividad, vamos a buscar esto. Lamentablemente pienso que es un discurso más que un programa político coherente, ¿no? Creo que en Venezuela se necesita un programa de ajuste, le repito, muy coherente, muy ordenado, donde se determine cuáles son los fines, qué medios tenemos, porque ese fue el mayor problema cuando se tomaron la mayor cantidad de medidas. Recuerden que se dieron algunas medidas por cuenta-gota, y hubo un momento que sí el presidente dijo, bueno, vamos a hacer esto, pero el elemento, digamos, faltante de todo esto fue de dónde se iban a surgir los recursos en divisa. Eso nunca lo han mencionado. No, se dijo que iban a salir de lo que sería la parte minera, pero eso es un elemento que, digamos, es mediano y largo plazo, en el mejor de los casos. Se dijo que se iba a estimular las exportaciones no petroleras, las no tradicionales, pero, les repito, eso también es un elemento de mediano y largo plazo y tampoco es algo que se pueda decretar. Para eso tienes que establecer toda una base, digamos, económica que en Venezuela en este momento, en mi opinión, no existe. Entonces, el faltante de todo esto es cómo vamos a resolver el problema de liquidez en divisa. La economía tarda, pero sí pasa la factura. En este momento la pasó, está cobrando. El total desabastecimiento, el índice inflacionario y todos esos factores que ya mencionamos, obligaron al gobierno a reaccionar y a tomar la decisión de que la economía existe. Al principio trató de culpar a los demás, como es lo típico, ¿no? Hablando de una guerra económica. Pero todavía sigue hablando de lo mismo. Sí, todavía sigue hablando de la guerra económica, que de hecho sí existe, porque la guerra económica no se puede negar, porque es que la guerra económica siempre ha existido y siempre existirá, porque la actividad económica es una guerra. En la actividad económica tenemos una guerra en un mercado donde hay unos oferentes peleando con unos demandantes, y hay un empresario peleando con un proveedor, y hay un Estado que es captador de ingresos a través de un fisco que está peleando con el generador de recursos. O sea, siempre hay una confrontación. Ahora, lo importante es que al existir esa guerra, yo como Estado debo manejar las variables necesarias, tener control sobre ellas para poder dominar esa guerra. Y ahí es donde ha fallado el Estado. Fíjense, una de las características que tiene este gobierno. Este gobierno tiene dominio sobre toda la actividad económica. A veces desde el punto de vista... Mira lo que te estoy diciendo. Tiene dominio sobre toda la actividad económica, incluso social y política, ¿no? A veces de manera legal y a veces no. Tiene dominio, mas no tiene control. Más no tiene control. El gobierno domina el tipo de cambio, el sistema de control cambiario, pero no domina el precio de la divisa, ¿verdad? El gobierno domina todos los mecanismos de distribución de alimentos, pero no controla la escasez ni el bachaqueo, ¿verdad? El gobierno domina los controles de precios, la fijación y determinación de precios de los productos, y no controla la inflación. Entonces, fíjate que hasta en el campo social domina el sistema penitenciario en Venezuela y no controla las cárceles. Entonces él tiene dominio, mas no control. Ahora, ¿eso por qué será? Valdría la pena preguntarse. Yo soy de los que opino que hay varios factores. Uno de los más importantes es la incapacidad. ¿Okay? La incapacidad y a veces la terquedad de seguir una orientación política y considerarla más importante que la orientación económica que había que darle hace mucho tiempo y que ahora es que están entrando en razón para dársela, porque las circunstancias lo obligan.
Sí, bueno, efectivamente la inflación, digamos, es el problema más evidente, ¿no?, de todo este proceso, digamos, de desajuste de la economía, y disculpen que lo denomine así. Y es el que más vive el venezolano, porque a pesar inclusive del esfuerzo que se ha hecho de incremento del salario nominal, correcto, el mismo obviamente no ha alcanzado el proceso inflacionario. Y si el gobierno lo conoce, sin duda, porque la inflación en Venezuela es originada por el gobierno. Inclusive, ¿por qué? Específicamente por el Banco Central de Venezuela. Ajá. En este momento, ¿qué se está dando? Todavía, inclusive a pesar de los procesos que existe, digamos, de ajuste económico. Banco Central compra a tesorería unos bonos que emite PDVSA. Uh-huh. ¿Qué hace PDVSA con estos recursos que obtiene por parte de Banco Central? Paga proveedores. Cada vez que hace eso, está inyectando nueva cantidad de bolívares a la economía, que lo que hace es presionar ya la caída. Eso es lo que llaman ustedes aumentar la liquidez. Esa es sin duda, digamos, eso es lo que denominamos la maquinita de hacer dinero. Ok. ¿No? Es decir, se está produciendo nueva cantidad, nuevos billetes, monedas y billetes que están entrando al circulante y no tienen su contrapartida en oferta. Obviamente, el diferencial entre oferta y demanda se va en puro aumento de precio. Uh-huh. ¿Por qué Banco Central está haciendo esto? Sin duda porque PDVSA tenía problemas de caja. ¿Por qué PDVSA tenía problemas de caja? Porque, bueno, hasta no hace mucho estaba obligado a vender sus divisas, la que obtiene por parte de la venta de petróleo, a 6.30. Entonces, obviamente no le alcanzaba, no solamente para la parte de lo que sería la inversión petrolera, sino también por todos los negocios que en este momento tiene PDVSA. Cuando me refiero a los negocios, me refiero a la misión vivienda, ¿no? Y otras misiones en las cuales PDVSA está involucrado. ¿Por qué Banco Central hace esto? Porque se le permite, dado la modificación de la ley del Banco Central que se dio en el 2010, donde ya el Banco Central puede financiar entes no financieros gubernamentales. También se hizo otra modificación de la ley del Banco Central, que fue la del 2005, donde se crea el FONDEN. Uh-huh. ¿Qué se permitió en este momento, en ese caso? Bueno, se permitió traspasos del Banco Central, de las reservas internacionales del Banco Central. Pues recuerden que las reservas internacionales, cuando digo reserva internacional del Banco Central, porque literalmente es así, porque básicamente la reserva viene a ser el activo del Banco Central. Se hicieron traspasos de estas reservas al FONDEN, unilateralmente. ¿Qué originó esto? Obviamente una caída importante de las reservas, y básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes mayor cantidad de bolívares y menor cantidad de respaldo? Obviamente pierde valor la moneda. El petróleo ha sido una variable histórica determinante. Y todavía en los próximos 15, 20 años va a seguir siendo una variable histórica para el país, estratégica, histórico-estratégica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, el declive, obviamente, es cuando la ideología del actual régimen, que data del 99, impacta sobre la estructura gerencial, y cuando el petróleo, en vez de ser una actividad técnica gerencial con unos parámetros serios, se transforma en una variable política de penetración de relaciones internacionales, de tal, y es tristemente transformada en una caja chica, en una desviación de recursos para una serie de elementos, para un financiamiento de misiones, para tal, y un elemento, bueno, con este tipo de análisis hay que tener cuidado cuando se dice, pero que es una verdad innegable. Ahí hay elementos de desviación de recursos, de corrupción, porque hay otro elemento clave en todo esto, que el petróleo y el proceso sociopolítico venezolano carece de la suficiente sociedad civil, que ha mejorado mucho en estos años, pero no hay un factor de control. Han sido 17 años sin un control, sin una rendición de cuentas adecuada. Y en cuanto a lo que me hablabas de la parte técnica de PDVSA, recuerda que todo lo que tiene que ver con tecnología requiere de alta renovación tecnológica, pues lo que es el parque tecnológico de PDVSA, la inversión. Si no tiene, fíjate, PDVSA está ahorita refinanciando su deuda. Si PDVSA está refinanciando su deuda, imagínate cómo está la inversión. Por eso, como no hay inversión, no hay producción. Entonces, y de paso está refinanciando su deuda a largo plazo. Por eso es que vemos que su deuda a largo plazo está creciendo. Y eso obviamente va a impactar a futuro el funcionamiento de la industria. Por eso es que desde mi punto de vista,
Lamentablemente, y no es que yo augure eso, ojalá y me equivoque, la industria va a un proceso de desnacionalización porque requerimos de fuertes cantidades de capitales para poder invertir. Y si nosotros ahorita estamos pidiendo un auxilio al Fondo Monetario para poder resolver los problemas de cash que tenemos, del día a día, imagínate cómo vamos a tener recursos para poder invertir. Entonces tenemos que facilitarlo. Además de esto, la fuga de talento, ¿no? Que eso es incontenible porque indistintamente si estos talentos que nosotros perdimos hace muchos años se mantuvieran en la industria, igualmente se hubiesen ido al auge del mercado, porque era gente preparada y obviamente hay un mercado atractivo fuera del país. ¿Cuánto impactó la salida de todo ese talento a partir del 2001? Se calcula que son 20.000, 25.000. Bueno, sí, eso hablaban de 20, 25.000. Yo quizás no me refería mucho a las cifras, sino a lo que perdimos como talento humano. Porque hay países que se beneficiaron de eso. Colombia es uno, México es otro, y muchos países del Medio Oriente, de África, en todas partes del mundo están los venezolanos. Y han dado muestras de su capacidad. Esa capacidad fue desarrollada gracias a los proyectos que tenía en este caso Petróleos de Venezuela, que era el entrenamiento continuo, que eso cuesta dinero. Las expropiaciones del 2009, ¿qué efecto tuvieron en la industria? ¿Fueron favorables? ¿Generaron de verdad seguridad? ¿Recuperaron la soberanía petrolera? ¿Qué efecto tuvo? Yo creo que más que la expropiación propiamente, ¿no? Valga la redundancia, la expropiación per se, quizá lo que veo yo negativamente es que nos apoderamos, por este caso el Estado se apoderó de un mercado y lo hizo cautivo para él, y dejó de que los actores que hacían vida dejaron de participar en ese mercado. Las empresas de servicio, de toda índole, transporte tanto terrestre como marítimo, dejó de involucrarse en el negocio. Y ahora yo acaparé el negocio para mí. Yo soy el que decido cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, cómo me voy a transportar. Y eso limitó y acabó con parte de la economía que nosotros tenemos en la costa oriental del lago, de todas estas empresas que eran de servicio. Prácticamente las desaparecieron. Mira, hasta el 2012, recuerda la declaración de FAO cuando le hacía a Venezuela ciertos reconocimientos. Correcto. Lo que olvidó decir la FAO y el gobierno en este caso era que esas cifras se referían a 1999, pues en el segundo periodo del gobierno de Rafael Caldera con la Agenda de Venezuela se dio también cierta reactivación económica que permitió también cierto avance en la reducción de la pobreza. Ahí comenzó, en el 99. Hasta el 2008 se detuvo el crecimiento, pero se mantuvo más o menos hasta 2012. De allá para acá, el progresivo empobrecimiento ha sido de manera demasiado veloz. Es decir, para usar el título de tu programa, del programa Retos de la Sociedad Venezolana, yo diría que el principal reto, el más urgente, el más vital de los venezolanos es frenar el empobrecimiento. No hace falta incluso datos estadísticos que los tenemos. No hacen falta cifras oficiales, porque ya esto es un problema, un fenómeno vivencial que estamos padeciendo la gran mayoría de los venezolanos. Es decir, es un fenómeno que se generaliza, que se extiende y que se profundiza. Decíamos entonces, si medimos a los venezolanos a la pobreza desde el punto de vista del ingreso, ya sabemos entonces la disparidad que hay entre el ingreso, salarios mínimos, y lo que está costando cada día la canasta alimentaria. Hábleme usted entonces incluso de la canasta básica. O sea que podemos afirmar, Joel, que muchas familias que antes se ubicaban en la clase media ahora han caído a las clases más pobres. Sí, esa es precisamente una de las alarmas que queríamos hacer el día de hoy. Fíjate. La pobreza está creciendo en Venezuela a paso veloz. Somos, yo digo, una fábrica de pobres con una capacidad inmensa y eficiencia para generar miseria. Está creciendo allí, pero con los pobres que hasta hace poco fueron sacados de la pobreza y retornaron. Es correcto. Por el esquema petrolero del rentismo que planteaba hace un rato. Pero lo más preocupante es que familias que tradicionalmente no han sido calificadas como pobres, que ya tienen varias generaciones siendo calificadas como no pobres, hoy están sumándole a la pobreza, están siendo parte de la pobreza.
Primero que nada, agradecida por la invitación de estar acá con ustedes. Como ya lo había comentado el profesor Joel, la pobreza afecta fundamentalmente en la familia de forma general. ¿Por qué? Quiero comentarles de forma sencilla cómo están los datos de Venezuela actualmente. Okay. Como ya sabemos, hubo un aumento del 30% el pasado 1 de mayo, el cual fue asignado por el presidente de la República, en el cual el salario mínimo quedó en 15.051,15 bolívares. Correcto. También tenemos que el bono de alimentación quedó en 18.535 bolívares, dando un salario mínimo nuevo de 33.636,15 bolívares. También es importante destacar que la inflación, con respecto a lo que es entre enero y abril, está entre 86,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que lo anteriormente mencionado por el profesor afirma de que nosotros sí estamos viviendo en condiciones de pobreza y afecta directamente a la familia. ¿Por qué? Porque la familia como tal tiene un ingreso de salario el cual no va acorde para poder satisfacer sus necesidades básicas, como son la salud, la recreación, la alimentación y la educación, trayendo como consecuencia un ambiente hostil, el cual se genera en su entorno familiar. Podemos decir que sí, pero siempre tomando en cuenta de que nosotros como jóvenes nunca dejamos de soñar. Claro. Y que para nosotros esto no es algo, yo siempre he dicho de que esto es una situación que en algún momento tiene que pasar. Ojalá. Entonces nosotros somos los encargados de que esta situación salga adelante, porque como dice el profesor, no podemos permitir que la pobreza englobe todo lo que nosotros somos como venezolanos. Joel, ¿podemos afirmar entonces que las expectativas de calidad de vida para el venezolano han disminuido? Totalmente, sobre todo porque no vemos luz al final del túnel. Es decir, y el túnel la situación está muy es sombría, muy oscuro. Fíjate que estamos cerrando, 2015 lo cerramos más pobre que 2014. Pero 2016 vamos a cerrarlo más pobre que 2015, pero mucho más pobre que 2014. Es correcto. Porque es muy veloz el empobrecimiento. Las proyecciones para 2017 nos dicen, son muy sombrías, porque dicen que un producto que hoy cuesta 2.000 va a costar 15.000 dentro de unos meses cuando entremos al 2017. Es decir, por eso Vicente León decía que el 2015 lo vamos a extrañar ante las dimensiones de la crisis en el 2016. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que nos viene es muy complicado, es preocupante, es alarmante. No solamente porque no podamos comer, es las implicaciones a nivel de la familia, de la sociedad, de la que ya estamos anunciando. Rupturas matrimoniales, angustia, hostilidad en las relaciones, no solamente dentro de la familia, sino también en el espacio público. Es decir, hay niveles de angustia bien importantes. Esto es un problema muy complejo que va más allá de contar pobres. Dentro de esta crisis económica nos encontramos personas que realmente admitían que habían participado en actos ilegales y que ante la crisis económica lo justificaban, y que inclusive de un 5% que lo admitieron, un 3% admitió también que ellos habían participado en este tipo de actos ilegales. Entonces es una cifra que, por más baja que sea, nos preocupa, porque estas cifras tienden a aumentar, y cuando la crisis económica se profundice, esta crisis puede tender a aumentar. Entonces es realmente alarmante, porque ya es difícil que una persona admita que está bajo un orden delictivo. Imagínate las que no lo admitieron. Y los comportamientos particulares. Nosotros dentro de nuestros estudios colocamos varios conceptos o varias dimensiones de los comportamientos. Y hay uno en particular que se llama cultura de espera. Este tipo de cultura se caracteriza por sumisión, por espera, por conformismo y por dependencia sobre todo de un agente externo a mí. Gobierno. Es decir, no. De hecho, eso tiene otra característica. Eso se llama cultura rentista. La cultura de espera más que todo es que yo dependo de mamá, papá, un agente externo a mí. Yo quiero un bien pero sin trabajar por ello. Nosotros nos encontramos eso. Nosotros hacíamos preguntas como que si tiene empleo, sí o no. Un 47% dijo que no tenía empleo. Y nosotros lo vemos en un punto muy, muy lejano y decimos, ¿cómo va a haber empleo si no hay empresas que te contraten, el salario mínimo es bajo? Pero cuando profundizamos y buscamos las razones de por qué ese 47% no tiene empleo, nos encontramos de que ese 47% no es que no solo tiene empleo, sino que nunca ha intentado tenerlo. ¿Qué cifras te conseguiste con eso cuando abordaste el tema del bachaqueo? Tenemos un 47% de personas también que realmente ellos colocaban como medidas para la crisis económica de comprar barato y vender caro. Y lo ven como normal. Nosotros asumimos inmediatamente que eso es el bachaqueo.
Y por supuesto que lo ven normal, porque lo admitían y lo veían como una medida económica que ellos tomaban porque lo daba la situación. Ellos realmente no tenían conciencia de que quizás eso que estaban haciendo podía perjudicar a nivel colectivo a toda la comunidad en donde ellos vivían. Porque se supone que dentro de estos comportamientos, ¿no?, para una crisis económica, nosotros tendemos a pensar de que para minorar el impacto de la crisis nosotros tenemos que tender la mano para que nos tiendan a nosotros. Correcto. Esta ayuda a nivel colectivo nos podría ayudar para minorar este impacto y simplemente no profundizar en una línea de pobreza que ya tenemos. Por lo menos mantenerla o inclusive superarla un poco. No es que somos tan optimistas y decir, no, si yo realmente me activo y me movilizo a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, yo voy a pasar de pobre a rico. Pero sí hay que por lo menos surjamos un poquito o nos mantengamos. ¿Por casualidad lograste medir cuántas de esas personas eran beneficiarios de alguna misión del gobierno y cuántos no lo son ya? Sí, nosotros manteníamos que mayor a un 40%, si no eran beneficiadas con la pensión, pensaban o esperaban ser beneficiadas con una pensión. Esto dentro de los conceptos académicos que nosotros manejamos se llama cultura rentista. Este comportamiento lo asumen las personas que normalmente pertenecen a países exportadores de petróleo, en donde ellos se ven como garantes de todos los aspectos económicos de una persona. ¿Y cree que se merecen un beneficio? Sí, eso es correcto, pero realmente no trabajan por ello. Entonces, eso es algo muy importante, porque cuando pasa el gobierno y cuando baja el petróleo como las pruebas lo evidencian, ¿qué vamos a hacer esas personas que de verdad dependen de esas pensiones? Bueno, si hay unos indicadores, Darwin, para medir la condición del trabajador en cualquier país del mundo. Y tiene que ver con los elementos que establece la OIT, que es el trabajo digno, es decir, salario, seguridad social, trabajo estable, y sobre todo el tema relativo al poder adquisitivo y la contratación colectiva. Y no dudo en plantear que en casi un siglo pues de historia laboral venezolana, este es el peor momento de los trabajadores venezolanos. ¿Por qué? Bueno, porque cada día la distancia es muy grande entre salario y poder adquisitivo. O sea, un trabajador venezolano con lo que hoy tiene, con los 15.000 bolívares después del decreto del 1 de mayo, una distancia extremadamente lejana con una canasta alimentaria de 140.000 bolívares y una canasta básica que la duplica, 280, 260.000 bolívares. Y bueno, sin seguridad social, porque todavía no se han aprobado las leyes de jubilaciones y pensiones que están pendientes desde el año 2002. No se ha aprobado tampoco la ley de salud. Y bueno, y el elemento central de lo que es el sindicalismo, que es la contratación colectiva, bueno, totalmente pues anulada en todo el aparato público nacional, en alcaldías, gobernaciones, ministerios, y cuando se firma un contrato, como es el caso del contrato marco, es totalmente ideológico, no es algo curioso en el país. Se firman contratos ideológicos, es decir, se les coloca el término de socialista, pero económicamente nada. Por eso no dudo que esto todo se agrava con el tema del desabastecimiento, la escasez, bueno, y finalmente pues una inflación proyectada para este año de 700%, y traemos una de 300% del 2015. Los trabajadores tienen que llevar sus propios implementos, botas de seguridad, hasta el papel toalé pues tienen que llevar los trabajadores en las empresas del Estado, y eso refleja pues el grave deterioro que hay y la falta de políticas de personal. ¿De verdad la movilidad laboral ha beneficiado al trabajador? No, solamente beneficia a un sector, que es el sector oficialista. Cuando un patrono, llámese público, afecta el despido a un trabajador oficialista, ahí se intervienen
la Inspectoría del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, buscando que se respete la inamovilidad. Pero Arias Cárdenas llegó a la gobernación del Estado y en el año 2012-2013 despidió 5.000 trabajadores. Bueno, esos 5.000 trabajadores, la propia Inspectoría del Trabajo se declaró incompetente para conocer de esos casos de despido masivo en la gobernación del Estado. Bueno, una situación bastante difícil, a pesar de que había una inamovilidad y que hay una inamovilidad de hace 14 años, en la cual en estos momentos no se respeta. Actualmente, el gobierno de Arias Cárdenas sigue despidiendo trabajadores a pesar de la inamovilidad, pero no hay forma de que el movimiento sindical pueda darle un parado a esos despidos a nivel de la gobernación del Estado. ¿Por qué no hay forma? Porque la Inspectoría del Trabajo no acepta ningún tratamiento o la vía administrativa para tratar de descalificar o de buscar la forma de señalar al gobierno de Arias Cárdenas como responsable de despidos a nivel de la gobernación del Estado Zulia. Entonces hay una situación bastante difícil. O sea, las únicas violaciones que el gobierno reconoce son las que hace el sector privado. Sí. Las violaciones laborales del gobierno, el Ministerio del Trabajo no las atiende. No las atiende. Ahí sí inmediatamente actúan en contra y, bueno, tratar de amenazar al patrono, por lo menos en cuanto a la ley orgánica del trabajo. Yo digo que ahí fueron afectados totalmente los trabajadores, primero con la reducción de la jornada. Claro. Una reducción de la jornada que te permite de lunes a viernes y tenías 2 días no laborables a la semana, sábado y domingo, cosa que se está invirtiendo. Ahora se trabaja lunes y martes y se tienen 5 días no laborables a la semana. Entonces, son 2 mediodías, Carlos. Son 2 mediodías que se trabaja. Así es, 2 mediodías. O sea, al final es un solo día a la semana. Un solo día a la semana. Un solo día. Entonces, un país no puede desarrollarse, no puede ir por la vía del progreso con este tipo de jornada. La situación es grave, Darwin, porque no hay relación entre el salario y la pensión o la jubilación. En cualquier país del mundo donde haya justicia social, cuando el trabajador termina su vida útil, como lo está diciendo Arnaldo, lo que percibe como ingreso bajo la figura de pensión, en el caso del seguro, o de jubilación, en el caso de cualquier ente público o privado, le permita vivir. De hecho, lo que establece la pensión es el salario mínimo. O sea, si usted termina ganando en este momento, supóngase en su vida laboral, 50.000 bolívares mensuales, lo que le espera es el mínimo. Entonces, ¿qué justicia es esa? Por eso es que el sistema en el sector público, como decía Arnaldo, es totalmente dañino para el trabajador, porque usted termina con el cálculo, con la ley del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones, usted termina teniendo como jubilación el 62% de su salario. El 62% de su salario. Mira, el afianzamiento de un modelo agrícola, económico, basado en lo que el gobierno ha denominado el socialismo del siglo XXI, que no ha sido otra cosa que un Estado que pretende ser importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos. Un Estado que ha sido ineficiente, evidentemente, en esa labor, que ha expropiado, desde aquel entonces venía expropiando tierras, más de 5 millones de hectáreas de terreno, que hoy están improductivas y que evidentemente esa producción ha salido del mercado venezolano. El Estado venezolano hoy es dueño, por decirte, del 80% de la capacidad instalada de las torrefactoras de café, es dueño del 50% de la capacidad instalada para procesar leche, es dueño del 50% de la capacidad instalada para procesar harina de maíz y es dueño de 10 de los 16 centrales azucareros para, obviamente, procesar el azúcar. Y así puedo seguir enumerando. Entonces, cuando tú ves que el Estado ha sido ineficiente en esa labor, cuando tú ves que el Estado por cada 8.000 millones de dólares que importa realmente ingresan al país 6.000 millones de dólares en alimentos, es decir, 2.000 millones de dólares se pierden en corrupción. Una cifra importante. Sí, una cifra extremadamente importante que hemos denunciado, por ponerte un ejemplo, el caso de la leche en polvo. Venezuela negocia la leche en polvo el pasado año con Nueva Zelanda, con Argentina, con Brasil, inclusive con Colombia, a un promedio de $4.900 la tonelada. Y el precio internacional, Darwin, durante todo el año pasado no superó los $2.500. Entonces, nosotros denunciamos eso al país, reiteradas oportunidades, que porque el gobierno estaba pagando el doble por la tonelada de leche en polvo. ¿Cuánto importó el gobierno? ¿Cuánto en dinero gastó el gobierno en eso el año pasado? El año pasado la cifra no debió haber llegado a 6.000 millones de dólares, pero te aclaro algo. Pero ellos hablan de 30.000 millones de dólares para eso. Las importaciones totales, estamos hablando, yo te hablo de las importaciones agroalimentarias.
Cuando el gobierno de Hugo Chávez llegó a Venezuela, Venezuela importaba 1.250 millones de dólares en alimentos, es decir, 1.3 millardos de dólares. En el año 2010, 2011, 2012, Venezuela llegó a importar 9.5 millardos de dólares en alimentos. O sea, se multiplicó por 10. Exactamente. Obviamente, para poder sostener ese nivel de importaciones agroalimentarias, Venezuela tenía que tener un precio del barril de petróleo a $100. Cuando eso comienza a caer y cae, como está ahorita, alrededor de los $37 por barril, evidentemente se le genera un flujo de caja negativo al gobierno y no puede soportar esas importaciones. Por eso es que el año pasado, cuando hemos debido haber importado alrededor de 10.000 millones, si importamos 6.000 millones, evidentemente ahí se creó un vacío. Y si ahorita hay que importar 12.000 millones, ¿cuánto realmente va a poder importar el gobierno tomando en cuenta el déficit fiscal que tiene? Según las informaciones del propio Pérez Abad, él ha hablado de 6.000 millones de dólares. Es decir, que evidentemente va a haber un incremento importante en la escasez de alimentos, y lo estamos viendo porque el sector agropecuario le ha presentado diferentes alternativas al gobierno y le ha dicho no importes más alimentos terminados, o sea, no importes aceite de soya, en caso tal importa la soya, porque Venezuela tiene un déficit de 1.200.000 toneladas de soya al año, pero el gobierno no hace caso y ni siquiera ha tenido para pagar los compromisos internacionales de las deudas como la que te hablaba con Uruguay. No, mira, te pongo el caso del café. Como te decía, el gobierno posee el 80% de la capacidad instalada de torrefactores de café. El gobierno es quien importa el café, principalmente en Nicaragua y una parte de Brasil. Y el venezolano no tiene café. ¿Por qué no tiene café? Porque las plantas de Café Venezuela están completamente paralizadas en estos momentos. Las plantas de Café Madrid, que también fueron expropiadas, están paralizadas por completo en este momento. Vayamos al azúcar. Venezuela... pero si el café yo lo traigo, ¿qué pasa que no tengo producción? ¿Por qué está paralizada la planta? ¿No están trayendo café? No están trayendo suficiente café, no tienen materia prima. Además, las líneas de producción están paralizadas por falta de repuestos. Entonces, es un problema bastante complejo. Vámonos a la harina de maíz. La harina de maíz, el gobierno posee el 50%, porque Polar tiene el 48% y la gente de Aso Portuguesa tiene un 2-3%. Es decir, que el gobierno tiene más o menos el 50%. Tiene, creo, aproximadamente 8 marcas de harina de maíz que deberían estar en los anaqueles de las bodegas, de los abastos venezolanos. Todos quisiéramos saber si el gobierno importa y se reserva el cambio de 10 bolívares por dólar para hacer sus importaciones. Casa es la única autorizada para hacer esas importaciones. ¿Por qué no se consigue esa harina de maíz en el mercado venezolano? Ahorita nosotros tendríamos que resolver problemas de agroinsumos para poder garantizarle a los agricultores que puedan sembrar. Estamos entrando el ciclo de siembra más importante en Venezuela, que es el ciclo de invierno, donde deberíamos sembrar en realidad deberíamos sembrar 900.000 hectáreas de maíz. A duras penas vamos a llegar a 450.000. Pero ¿cómo tú resuelves el problema de la siembra del maíz? Además de darle precio, que le acaban de dar un precio más o menos razonable, 90 bolívares al productor, deberías de garantizarle tractores, maquinaria, repuestos. No hay herbicidas en estos momentos para sembrar. Los agricultores no hayan cómo hacer para sembrar porque no tienen herbicidas. No hay semillas, no hay fungicidas, no hay insecticidas, no hay fertilizantes. Las bombas eléctricas de los pozos no pueden funcionar porque no hay electricidad. Entonces, si tú no resuelves eso, y nosotros lo veníamos diciendo desde diciembre del año pasado, si el gobierno quiere, resuélveme los problemas del ciclo de siembra de invierno que venía, como estamos ahorita, y podías tú mover el aparato productor. No existe variable, pero todo esto es producto de la improvisación. Estamos claros que es un gobierno que se marca unas metas, pero son metas que simplemente van a beneficiar su bolsillo. Las empresas hoy en día lo que dicen es no llego al mes de diciembre, porque también el gobierno lo que ha ido es disminuyendo o eliminando la esperanza del empresario de querer generar un medio que transforme una sociedad. Empresarios que dicen yo invierto tiempo, dinero y esfuerzo para darle vida a una idea. El problema es que tú vas a un supermercado organizado, que tienes trabajador, que tiene seguridad, que paga local, que lo fiscalizan 6, 7, 8 veces, 12 veces al año, todos los organismos, los 6 organismos que tenemos, y tal día. Y tú vas a esos pequeños kioscos, Abasto, Tarantín, el nombre que tú le quieras colocar, y ese no genera pago a la municipalidad,
no genera nada de impuesto al fisco nacional, no paga IVA, no paga impuesto sobre la renta, te has puesto que las personas que son encargadas tampoco hacen sus declaraciones como personas naturales, no aportan nada. Cuando un empresario me pregunta eso, yo lo que le digo es, ¿tú quieres seguir trabajando en Venezuela? Es un primer escenario. Cuando él te dice sí, porque yo no me quiero ir, porque amo este país, claro, le digo, bueno, ahora viene lo que es la dieta de la empresa. Reducir gastos, reducir costos. Costos solamente necesarios. Si tiene algún excedente de dinero, trate de protegerse con un activo convertible. Esa es la recomendación. Verifique la evaluación de su personal. ¿Tienes mucho personal? ¿Tienes poco? Dale algún estímulo que no incida en el salario para que el personal se te mantenga, evita la rotación. Es como cuando te dice un médico, para curarte este es el tratamiento. Correcto. Si quieres, seguir trabajando. Nosotros estimamos que solamente un 20% de la población accede a esos alimentos, y los alimentos normales que se deberían de producir en Venezuela, hoy en día tenemos que el 40% apenas de los alimentos que normalmente se producían en Venezuela se están elaborando. Y en el ramo agrícola, sector primario, hemos tenido un promedio de una caída del 58% en el último año solamente en la mayoría de los rubros. Eso nos hace pensar que evidentemente la disponibilidad va a ser siendo poca, la inflación que se va a seguir presentando en los futuros meses se va a mantener, se estima una inflación subyacente, es decir, esa inflación del mercado informal de 1.300%, y a pesar de los anuncios que se han hecho en cuanto a salario mínimo y cesta ticket, continúa siendo insuficiente. Estamos hablando de 15 a 17 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria, que ya está en 262.000 bolívares al cierre del mes de agosto. Todo eso cierra un panorama que definitivamente el venezolano está comiendo menos. Nosotros ya tenemos estadísticas, hicimos las proyecciones a principios de año y se está corroborando que en rubros tan sensibles como la proteína animal, el consumo de pollo vamos a bajar de 45 a 11 kilos persona año. Sustancial. Carne de bovino vamos a bajar de 23, estimamos al principio de año que a 8, pensamos que va a llegar a 4. Y en el caso de la harina de maíz, que es un alimento esencial de la dieta del venezolano, estamos bajando de 35 kilos a 11 kilos persona año. Y así pudiéramos ir la mayoría de los rubros que normalmente consume el venezolano. Realmente la situación es preocupante. 23 millones de venezolanos en este momento se acuestan con 2 comidas o menos. Solamente 7 millones y medio declaran que están haciendo las 3 comidas y en las cantidades que ellos desean hacer. Eso es un número que realmente asombra. Pero no solamente eso, que 10 millones de venezolanos no ingieren ningún tipo de proteína al día. Eso evidentemente la profesora Yelixa, licenciada Yelixa, podrá explicar bien qué consecuencias trae sobre el ser humano. Y algo más grave, 5 millones de venezolanos se alimentan de los restos de comidas de hoteles, restaurantes y supermercados. O sea, ya no estamos hablando de una población indigente, estamos hablando de venezolanos que inclusive tienen un trabajo formal y tienen que necesariamente recurrir a esta práctica de comer desechos de la basura, lo cual evidentemente es muy grave. Vámonos más aún. El 58% de los adultos declara que deja de comer para darle comidas a sus niños. O sea, que es un tema muy grave. Y la licenciada hablaba de una población, un segmento de la población que no solamente son los niños, la población de ancianos, que según entiendo ronda alrededor de casi los 2 millones de personas que están en estos momentos sin la debida ingesta de alimentos, que es otra población muy susceptible. Eso encierra la carne, el pollo, el pescado, los huevos, los lácteos, inclusive los granos que son de proteína vegetal, porque aquí no tenemos opción. Anteriormente uno decía, bueno, no importa, como carne, pero puedes sustituirlo por granos, pero es que ahora está todo al mismo nivel, del poder adquisitivo de los venezolanos. Es imposible adquirir el alimento proteico, sea de vegetal o sea en la parte animal. En ninguna de las opciones no tiene opción el venezolano de poder adquirir el plato proteico. Y lamentablemente no consumir proteínas para el cuerpo humano es grave para la formación de tejido, para su crecimiento y desarrollo. Y no solamente que la proteína para los niños, no, para todo el ser humano es importante el consumo de proteína. Primero, en el área económica hay que resolver los problemas macroeconómicos, hay que parar la inflación. Si no paramos la inflación, no podemos hacer ninguna actividad agrícola próspera en Venezuela. Segundo, eliminar la dualidad, la triplicidad de cambio de la moneda. Nosotros no podemos seguir manteniendo un dólar a 10
para supuestamente el gobierno importe alimentos y otro dólar libre a 1.100 bolívares. Eso en ninguna parte del mundo funciona. Tú resuelves esos problemas macroeconómicos y ahora vamos a centrarnos en qué debemos hacer para producir alimentos. Necesitamos 18.000 millones de dólares en lo que resta de 2016 y el 2017 para poder importar alimentos terminados, cosa que no aceptábamos antes y hoy tenemos que aceptarlo. No hay posibilidad en el corto plazo de poder suministrarle alimentos, ni siquiera a los comedores escolares, con producción nacional, porque es imposible fabricar la comida de hoy para mañana. Hay que importar alimentos. Tenemos que pagar las deudas que tenemos con los proveedores internacionales en semillas, agroinsumos y maquinaria. Tenemos que traer semillas, agroinsumos y maquinarias nuevos al país. Y tenemos que darle el soporte necesario al sector privado para producir alimentos. El gobierno debe asumir lo que es la coordinación del aparato productor nacional, ser un elemento regulador entre el quien produce, quien transforma y quien consume. Pero el gobierno tiene que apartarse de la función de importar, producir, transformar y distribuir alimentos. Definitivamente ese modelo fracasó, se agotó. Eso implica revertir las expropiaciones. Completamente. Aunque suena ilógico, el año 2016 fue un año de muchos cambios económicos, pero sobre todo a nivel del ciudadano, que tuvo que asumir un proceso de adaptación y transformación porque la crisis le cambió su poder adquisitivo y le modificó su calidad de vida. Sin embargo, en Retos de la Sociedad Venezolana demostramos que a través del debate hay un punto de encuentro y que las opiniones pueden converger juntas y encontrar las soluciones que impiden el desarrollo de la sociedad. Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Sin embargo, queda abierta la invitación a la segunda parte de este gran resumen de Retos a la Sociedad Venezolana 2016. Les esperamos.